Válvula reguladora de presión proporcional de mando directo. Aplicación: la válvula PRB o también denominada EPC. Una de las principales aplicaciones de la válvula reguladora o reductora de presión con control electrónico proporcional es como válvula de control de presión de la servotransmisión en las excavadoras y palas hidráulicas. La PRB es una de las principales válvulas hidráulicas que está presente en máquinas como la excavadora Caterpillar 320D, 330D, 336DL o 345D, entre otras. Aquí la podemos ver en el plano hidráulico de una excavadora Caterpillar 320D. También está presente en la excavadora Komatsu PC300LC8. Aquí la podemos ver en el plano de una excavadora Komatsu. En el caso de Komatsu es llamada EPC o válvula con control de presión electrónico proporcional. La PRB o EPC es una válvula reguladora o reductora de presión que se alimenta comúnmente con baja presión, denominada presión de pilotaje, cuyo valor puede oscilar entre 30 a 45 bares, es decir, de 450 a 700 psi, y la válvula regula o modula la presión de salida entre 0 y su valor máximo de alimentación. Por ejemplo, si se alimenta con 600 psi, la salida de la válvula estará entre 0 y 600 psi. Esta presión de salida es regulada electrónicamente a través de una corriente generada por una tarjeta electrónica, que en el caso de las excavadoras sería el ESM o módulo de control electrónico. Esta corriente es generada a través de un ancho de pulso denominado PWM. Veamos cómo trabaja específicamente en la excavadora Caterpillar 336D. La válvula se alimenta con presión piloto de 600 psi y entrega una presión reducida, regulada o modulada PS de 70 a 370 psi. A esta presión la denominan también presión de cambio de potencia o presión de la servotransmisión o Power Shift Pressure. Inicialmente tenemos a la vía de presión cerrada y la vía de presión regulada descargada a tanque. Cuando la válvula no está energizada, la presión piloto está bloqueada y su salida está con cero de presión, ya que está descargada a tanque. La simbología de toda válvula representa esta condición de no energizada, denominándose a esta la condición inicial. En la simbología se representa esta condición. La vía PI de alimentación está bloqueada y la vía de salida descargada a tanque. La válvula reguladora de presión puede tener representaciones en ISO-DIN 1219 o CETOP, como las mostradas. Cuando la válvula está energizada, en el caso de la PRB, esta es alimentada con corriente de 200 a 800 miliamperios. La presión piloto PI alimenta a la salida regulada PS y la vía T está bloqueada en su posición extrema. Además, observe que la forma de la corredera es de mayor área hacia arriba que hacia abajo. Esta geometría genera una fuerza que ayuda al muelle a cerrar la válvula para que mantenga aislada a la presión de salida. Eso constituye la línea punteada de la salida en la simbología de la válvula, línea que caracteriza a todas las válvulas de presión. Veamos la ubicación de la válvula en una excavadora Caterpillar. Aquí tenemos el motor de la máquina. Este acciona a las bombas derecha e izquierda y a la bomba de pilotaje del sistema hidráulico. Aquí están los transductores de presión de cada bomba. Aquí las válvulas de control de las bombas derecha e izquierda. Aquí la PRB. Aquí su alimentación en presión PI de la bomba piloto. Y aquí su salida regulada a PS, denominada presión de la servotransmisión o Power Shift Pressure. Aquí el ESM del motor y aquí el ESM de la máquina. Aquí el monitor
y aquí el dial del motor. El ESM de la máquina siempre se comunica con el ESM del motor. Muy bien. El ESM de la máquina toma información de la velocidad del motor, es decir, sus RPM. También toma información del monitor en cuanto al modo de trabajo. También toma información del dial de velocidad seleccionada. También toma información de los transductores que le envían el valor de la presión de carga de cada bomba. En función a esta información, el ESM de la máquina envía una corriente a la PRB. ¿Cuál es el problema técnico entre la potencia mecánica y la potencia hidráulica? Cuando bajan las RPM del motor, también baja su potencia y su torque. O dicho de otra manera, las altas potencias y torques en un motor de combustión interna se logran con altas velocidades, como podemos ver en la curva de potencia y torque de un motor de combustión interna. Si la máquina baja su velocidad, ya no podrá entregar mucha potencia. De allí que ante un incremento de la potencia hidráulica, esta sería mayor que la potencia mecánica que suministra el motor y por lo tanto lo apagaría. Luego, concluimos que la potencia hidráulica nunca debe superar a la potencia del motor de combustión interna para que no lo apague. Para que ello no suceda, cuando bajan las RPM del motor, el ESM sube la corriente que envía a la PRB. Esta, a su vez, sube su presión de salida o presión de power chip, lo que hace que disminuya el ángulo del plato de la bomba, lo que a su vez se traduce como una disminución del caudal y por lo tanto se disminuye la potencia hidráulica. Cuando por el contrario suben las RPM del motor, el ESM baja la corriente que envía la PRB. Esta a su vez baja su presión de salida, lo que hace que aumente el ángulo del plato de la bomba, aumentando el caudal y por tanto puede aumentar la potencia hidráulica.